Buenos días, ¿cómo están? Eso, me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes en este domingo de clases de Derecho con Pepe Castillo. ¿Están listos para su clase del día de hoy de Derecho? No se espanten. Yo creo que la vida de un abogado es muy difícil, la verdad. Por ejemplo, mi mamá siempre me decía, a ver, tú que eres abogado, a ver, sácate los tamales del bote. Oiga, eso no es justo. Eso no es justo, ¿no? Es una vida muy difícil. Fue una vida muy difícil. Un abogado va a la cárcel a visitar a su cliente. Y entonces el reo le dice, ¿cómo va mi caso, licenciado? ¿Cómo va mi caso? Y el abogado le responde, bastante bien, muy bien, vamos avanzando en todo. Pero mejor ve buscando cómo escaparte de la cárcel. ¿No son así los abogados? Todo está muy bien, nada más que, bueno, Dios me salvó. No, no es cierto. Dios fue bueno conmigo, me permitió estudiar Derecho, ya lo sabes. Estuve practicando por más de 20 y tantos años y después me permitió servirle de esta manera. Y ahora vamos a esta clase del día de hoy. No es cierto, no es una clase, vamos a hacer una reflexión el día de hoy. Éxodo 21:12, por favor, acompáñame. Dejemos los malos chistes y vamos a lo verdaderamente importante que es la palabra de Dios. Éxodo 21:12. Éxodo 21:12. Y sí, estamos en una parte del libro de Éxodo que se llama el libro del pacto o el código del pacto. ¿Ok? Capítulos 21 al 23 nos están hablando ahora de estas ordenanzas. Estudiamos por varias semanas las palabras que Dios habló, Éxodo 21, y ahora estamos avanzando en Éxodo 21, 22 y 23 con estas ordenanzas, con estas leyes que en realidad son juicios. ¿Recuerdas la semana pasada? No son un código, sino es un pacto. No son solo leyes, sino son juicios. Y no son leyes nuevas, sino son juicios nuevos. La manera, el camino de Dios es un camino distinto del mundo, donde Él nos hace partícipes. Y quiere que nuestra razón, nuestra conciencia y nuestra voluntad le busquen a Él para hacer justicia. Dios salvó al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud, lo trajo al desierto para tener un encuentro con Él. Pero no es de que ya lo salvó, sino quiere darle un propósito y un camino que andar. Y esto es lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel, con las 10 palabras o 10 mandamientos y ahora con esta serie de ordenanzas. Que como platicamos la semana pasada, no olvides, son casos, ejemplos, ilustraciones que buscan que la persona vea en acción los 10 mandamientos y haga misericordia en cada situación de su vida, hacer justicia. Y ahora vamos a continuar con las disposiciones o con los casos que tienen que ver con violencia y con la propiedad. Así que eso es lo que tenemos por delante. Acompáñame, vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Éxodo 21:12 dice así: el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás
Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Vamos a orar. Señor, esta es tu palabra y creemos que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Y estamos aquí con un corazón abierto, Señor, para que penetres, para que nos hables, para que nos ayudes a discernir las intenciones, los pensamientos, las decisiones de nuestro corazón y podamos hacer justicia en nuestra vida, Señor, para que podamos seguir tu camino. Señor, nos consideramos indignos y incapaces, pero creemos que tú quieres instruirnos en tu palabra, Señor. Hoy con todo el corazón decimos: abre mis ojos para que podamos ver, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta primera sección y hasta el final del capítulo 21 va a tratar con la violencia. Recuerda, son casos, son una lista de ejemplos que son quizás los más complicados, los más representativos, con los cuales en algunos casos los jueces, pero cada uno de los israelitas tendría que buscar su relación con cada uno de su prójimo. Y por supuesto, en esta específica parte estamos viendo en acción el mandamiento: no matarás. Por eso comienza hablando de si alguno hiere, y la idea de herir es golpear para matar. No es un rasguñito, sino es herir. Y el primero que está en la lista es alguien que desea matar a alguien, tiene que morir. Ese es el castigo. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Así que lo primero que hace es el que hiere con la intención de matar debe morir castigado. Ahora, los siguientes versículos van a ver con diversas acciones que son violentas y va en una gradualidad de lo máximo que acabamos de leer hasta daños que no causan la vida, que no causan perder la vida, que traen lesiones a personas o animales y que de la pena capital van a pasar a una compensación económica. Eso es lo que vamos a ver primero en este final del capítulo 21. Lo máximo es alguien que intenta matar a alguien, pues el castigo es también morir. Pero como dice el siguiente versículo, versículos 13 y 14, ¿y qué sucede con los accidentes? ¿Qué pasa con el accidente, con el homicidio imprudencial? Un accidente, no querían, dice el verso, que el que no pretendía herirlo. Entonces, habrá una ciudad, habrá un lugar. Aquí la ordenanza anuncia la creación de lo que vamos a ver después como las ciudades de refugio en el libro de Josué. Dios va a establecer ciudades alrededor de todo el territorio de Israel para que en estos casos el que cometió un homicidio, un accidente y causó la muerte de alguien pueda acudir a ese lugar a refugiarse y a pedir un juicio justo para que pueda demostrar que no quiso matarlo, que fue un accidente. Y déjame decirte una cosa, este es realmente el antecedente de lo que conocemos en algunas legislaciones como el habeas corpus o como un amparo, donde se le permite a esta persona buscar refugio, buscar amparo en una de estas ciudades. Y entonces la Biblia establece una figura que se llama el vengador de la sangre. Un familiar de la víctima tiene el derecho de solicitar justicia. Y el vengador de la sangre iba a acudir con los jueces y líderes de la ciudad de refugio e iba a señalar a este hombre como un homicida. Y entonces los jueces iban a hacer un juicio para evaluar qué había sucedido. Si resultaba inocente, entonces era libre de la pena de muerte, pero tendría que quedarse en la ciudad de refugio todo el tiempo de la vida del sumo sacerdote que estaba en turno. Libraba la muerte, pero tendría que vivir en esa ciudad de refugio y no podía salir de esa ciudad de refugio. Se le perdonaba la vida, pero se le confinaba a una especie de arresto domiciliario por toda la vida del sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote en turno de Israel moría, entonces se hacía una ceremonia y él quedaba en completa libertad para regresar a su casa. Por supuesto,
él podía vivir ahí en esa ciudad de refugio con su familia. Y fíjate cómo el texto va graduando y va mostrando una justicia que es completamente distinta a la de las demás naciones. Porque enseguida dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, o sea, lo quería matar e hizo todo lo necesario para que la víctima no pudiera evitar el ataque. Dice, de mi altar lo quitarás para que muera. No hay refugio para el que con intención y con alevosía quiere quitarle la vida a otra persona. Pero ojo, porque versículos 15 en adelante va a hablar ahora de acciones que se equiparan a la muerte, aunque no causen la muerte. El que hiera a padre y madre, el que hiera padre a su madre morirá. Y aquí no está diciendo necesariamente que esa herida tiene que ser un ataque grave a los padres, pero no está necesariamente diciendo que haya causado la muerte. Deshonrar a los papás, así como en el verso 17 dice, maldecir a los papás es causa de muerte, esa es la pena. Tendría que ser una ofensa muy grave y tendría que ser un daño muy grave. Por otro lado, en el versículo 16, el secuestro, ya lo habíamos platicado la semana pasada, el secuestro, el que robara a una persona y la vendiere, también estaba sujeto a esta pena máxima. Y aquí tienes estos 5 ejemplos de máxima pena, de mayor gravedad, de mayor daño, que atentan directamente con la vida de las personas. Después vienen casos que son de violencia física, que podrían no necesariamente causar la muerte. Y mira cómo va graduando la aplicación de la justicia, porque ahora va a hablar de peleas. Dice, el que riñere e hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y no muriere, o sea, si hay muerte, se aplica la pena máxima. Pero si no muriere, cae en cama, y si se levanta, entonces va a ser absuelto de la pena capital, pero va a tener entonces, fíjate bien, que pagar, satisfacer, compensar económicamente todo el tiempo que este hombre estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Luego, versículos 20 y 21, que platicamos la semana pasada, que hablamos acerca de los siervos, prevén el caso de herir al siervo, cuando alguno hiere a un esclavo, a un siervo, prevé exactamente lo mismo. Si muere, fíjate bien, si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, va a ser castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. No podías abusar del siervo. Si lo matas, tienes la pena máxima. Ahora, esta disposición permite que pasara un tiempo para comprobar primero el estado del siervo, y luego el estado del siervo iba a indicar si había habido intencionalidad o alevosía. Si no la había, entonces el amo quedaba libre de cualquier castigo. Ahora, ojo, versículos 22 y 23 es un caso muy particular. Y yo estoy tratando de resumirlo porque no estamos entrando a muchos detalles, porque no es el objetivo de esto, pero estamos mirando cómo Dios está poniendo delante de nosotros el hacer justicia, y cómo en esa justicia está no solo el castigar con la pena más severa, sino con lo que vamos a ver ahora. Ojo, ahora el caso que vemos en los versículos 22 y 23 es el caso de una riña donde hay un tercero, pero ese tercero que está involucrado es una mujer que está embarazada. Y por consecuencia de esta riña, la mujer tiene un alumbramiento prematuro. Y entonces, por supuesto, si hay muerte, hay pena de muerte. Pero si no hay muerte, ¿qué sucede? Si no muere ni la mujer, si no muere el bebé, sino simplemente fue un alumbramiento prematuro, fíjate que en este momento lo que pone el texto es algo que va a cambiar el tono de toda la justicia aquí. Va a ser una transición, porque lo primero que dice es, el marido de la mujer va a imponer junto con los jueces la compensación que tendría que cubrir. Pero aquí se introduce un principio que va a regir la justicia en el pueblo, que dice, pero si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. ¿Te acuerdas? ¿Has oído hablar? Lex talionis, la ley de la retribución.
La idea aquí es que ante la violencia y ante los daños físicos que pueden causar la muerte o causar un daño, es que debe haber una restitución. La restitución máxima es vida por vida, pero hay excepciones. Evidentemente, esta ley parece, cuando la oímos, parece muy salvaje. Parece que que la entendemos literal, pero no, al contrario. Lo que esta ley quiere hacer es mitigar el deseo de venganza y buscar una retribución al caso. La restitución es un castigo que va desde la pena máxima hasta un pago que sea equivalente al daño causado. Y a veces esa compensación tiene también la función de ser una infracción, un castigo, es decir, que inhiba la conducta, porque además de que tienes que compensar los daños, tienes que pagar como una multa. Y entonces eso hace que tú digas, no, mejor no le entro a esto. Lex talionis, la restitución es ahora un pago equivalente al daño ocasionado. En el caso específico de la mujer embarazada y tuvo un alumbramiento prematuro y no hay muerte de nadie, bueno, tiene que haber una compensación. El castigo es la compensación. Ahora, esta ley no es aplicada por las partes. Tenían que acudir con los jueces para que el juez buscara ese equilibrio y buscara esa equidad. Así que esta ley es una ley que limita la venganza, no que promueve la venganza. En Números 35-31, por otra parte, acompáñame a Números 35-31. Números 35-31 dice: no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. No podías cambiar la pena capital por una compensación económica. Lógico, lo entendemos. Pero en esta ley de la retribución implica que todo aquello que no causa la muerte podría traer otro tipo de castigo, que tenía que ser igual, equivalente al daño causado. Versículos 26 y 27 nos hablan ahora de los daños y de las heridas a los siervos. Y como lo vimos la semana pasada, si alguien, el amo, hiere o alguien en la casa donde sirve lo hiere, ya sea un diente o un ojo, lo que sea, automáticamente tenía que ser puesto en libertad. Esa era la compensación. Ahora, versículos 28 al 32. Lo que está aquí en esta final de este capítulo están estos daños que son causados por animales que dañan a personas, acción humana que daña a animales y acción de animales que daña a animales. Eso es lo que está aquí contenido. Ahora, es un caso curioso porque el ejemplo que pone aquí en el texto es la de un toro, un buey. Y es que este era el animal más peligroso. Hoy en día estos problemas podrían ser entre perros. No vas a ver un toro corriendo por las calles, ¿verdad? Por eso es este animal, por eso escogen este animal que en una granja, en el contexto del campo, era el animal de mayor riesgo. Entonces, si un buey acornea a hombre o a su mujer y a causa de ello muriere, fíjate bien, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás y su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Fíjate qué interesante, porque hay una responsabilidad por falta de prever las cosas. El animal es un animal, pero está bajo el cuidado de alguien. Puede causar un daño y entonces el dueño no es castigado, pero si sabía que ese animal tenía un carácter, era impetuoso, era acorneador y no lo amarró y no lo cuidó, entonces en ese caso sí pasa a ser responsable con la máxima pena.
Sin embargo, fíjate bien, versículo 30, sí había en este caso la posibilidad de un precio de rescate. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneara a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Ahora, en el caso de que un animal dañe a un siervo, ahora la pena, ¿sabes qué es? 30 siclos de plata, el equivalente a lo que se consideraba el precio por indemnizar a un esclavo. Jesús fue traicionado por Judas. ¿Por cuántas piezas de plata? 30. Interesante, ¿no? Sigamos avanzando. Versículo 33. Y si alguno abriera un pozo, ahora acciones humanas que dañan a animales. Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Tienes que resarcir y te quedas con tu daño. Y aquí sería la aplicación de las leyes de tránsito y de los carros, ¿no? Ahora, aquí está, ¿no? Versículo 35, y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Entonces, son leyes, sí, están muy lejos de nuestra realidad. Pero lo que estamos mirando aquí es, y lo que quiero que observemos y miremos cómo es la gradualidad de las penas y el principio de retribución, de restitución que está en medio de todo esto. Que trata, número uno, de contener los deseos para atacar y por otro lado los deseos de venganza y que busca la restitución. La restitución no busca solamente castigar, sí, castigar para restaurar, castigar para compensar. Lo que busca es que la sociedad cuando vea esto busque en su corazón contener sus instintos de odio y de venganza para someterlos a Dios y evitar estos daños. Pero cuando hay un daño y este es inevitable, entonces hay la posibilidad de una justicia. Los siguientes 14 versículos del capítulo 22 van a hablar acerca de la propiedad. Fíjate cómo empieza con la violencia, pérdida de la vida, daños, lesiones, y ahora va a ir hacia la propiedad. Lo primero interesante es que la Biblia no habla, permite la propiedad. Es decir, está hablando de que pueden tener cosas. No la restringe. De hecho, está protegiendo la propiedad. Y recordemos que en Génesis el diseño de Dios es que Dios hizo al hombre, lo bendijo y lo puso como ¿qué? Como un representante para gobernar, para sojuzgar la tierra. Así que de ahí se deriva esta acción. Y por ese lado el hombre tiene la obligación de administrar y de guardar responsablemente lo que Dios le ha dado y al mismo tiempo lo que le ha dado a otro y respetar y convivir. Vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 22. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Queda claro, ¿no? O sea, 5 veces más de lo que robaste tienes que pagar. Eso es, o sea, hoy en día alguien que sufre un robo, lo único a lo que la justicia ha llegado es ¿a qué? A imponer un castigo, pero no hay una restitución. No vas a recuperar lo robado. Las penas eran muy severas. Siguiente caso. Si el ladrón fue hallado forzando una casa y fue herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo,
sea buey u asno u oveja, pagará el doble. Y aquí está la legítima defensa. Pero ojo, tiene una excepción. Y es entendible. En la noche, en aquella época, no hay luz, no hay alumbrado público, no hay lámparas, no hay nada. Entonces, si alguien invade tu propiedad, tú no puedes ver, tú no puedes percibir cuál es la intención de esa persona. No sabes si te va a llevar unos pastelillos para que cenes o se quiere robar tus ovejas, ¿verdad? Entonces, en ese caso es legítima defensa. Pero si es de día, pues tú estás viendo, entonces ahí no puedes actuar, sino tú estás viendo quién es y lo que está haciendo. Entonces, estás viendo quién es y lo que está haciendo en una comunidad rural, pues entonces viste quién era, vas con los jueces y denuncias el hurto o el robo. Versículos 5 en adelante. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará, ¿no? Vayan a comer allá y aquí me dejan mi pastito, ¿no? Versículo 6, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Ecología, ¿no? Aquí hay un principio bien interesante, ¿no? Los daños ecológicos, ¿no? Aquí hay un principio, no me voy a meter ahí, pero ahí está. Cómo el hombre tiene que ser responsable de lo que puede causar su interacción con la naturaleza. ¿Te has puesto a pensar en eso? Es muy interesante, tiene que responder. Cuando alguno diera a su prójimo plata, ahora vamos a algo que yo pongo como un uso o un abuso más bien de la propiedad ajena. Ya sea porque eres encargado de custodiar la propiedad de alguien más o porque participas en un fraude. Vamos a leerlo. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Hay una investigación. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaron pagará el doble a su prójimo. Fíjate cómo ahora el pago es el doble. En el caso de robo, 5 veces la restitución. Ahora es el doble. Otra vez observa esta gradualidad y esta lógica en estos castigos. Versículo 10, si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey o oveja o cualquier otro animal a guardar, hablando de la custodia de la propiedad de otras personas, y muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Fue un accidente. Tú me encargaste esto y se estropeó. Podemos ir a los jueces y pueden ver que no metí mano, no pasó nada. Bueno, pues no hay responsabilidad. Mas si le hubiere sido hurtado, o sea, te encargan algo y te lo roban, resarcirás a su dueño. Y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Tú prestas algo, se estropea, no tienes que pagar. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Ahora, fíjate bien, desde lo más grave que es perder la vida, hasta algo como el alquiler de cosas, que es la custodia de la propiedad de alguien más, y tú estás pagando por ese uso, digámoslo. Está hablando de cualquier cosa, no está hablando de propiedades, está hablando realmente de cosas que son consideradas como bienes muebles. Pero en el ojo de todo esto está la restitución. Y la restitución implica retribución, como ya lo expliqué, e implica compensación.
No es solamente castigar el acto, sino es buscar la restitución. Buscar la restitución. De eso se trata, buscar la restitución. Restablecer al estado original las cosas. Volver algo devolver a alguien o lo que tenía. Compensar es igualar las cosas. Y retribuir es que esa compensación no sea más allá, más carga de lo que, como un castigo, ni tampoco sea tan liviana, tan vana, comparado con el daño causado. El castigo máximo es la muerte. Y el castigo máximo no podía ser intercambiado por una compensación económica. En algunas leyes de aquella época hacían distinción, y si eras miembro de la aristocracia, entonces podías compensar con dinero, pagar rescate por tu vida y no ser sujeto a la pena de muerte. La restitución implica compensación y retribución. Observa cómo la propiedad privada es permitida y es protegida contra el robo, contra el abuso, contra la irresponsabilidad del propio dueño, cómo la ejerce, cómo cuida las cosas que tiene, cuando se le delega el uso o la custodia de esa propiedad. Otra vez podemos mirar que Dios quiere una comunidad que pueda vivir en paz. Pero sobre todo, que pueda gobernar sus ímpetus, sus odios, sus resentimientos que pudieran surgir en el trato diario. Y la pregunta aquí es, bueno, ok, bien, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver? ¿Esto qué? ¿Cómo vivimos esto? ¿Cómo lo ponemos en práctica en el siglo XXI? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Desconocer nuestras leyes y poner estas? No se trata de eso. ¿Cómo vivimos esto? ¿Cómo regulamos? ¿Cómo vivimos en sociedad? ¿Cómo vivimos en comunidad? ¿Cómo vivimos como familia? ¿Cómo vivimos con los vecinos? ¿Qué significa esto para nosotros? Y otra vez, así como la semana pasada, acudimos al apóstol Pedro. Así que acompáñame a Pedro, 1 de Pedro 2:11. Perdón. Fíjate lo que va a decir Pedro. 1 de Pedro 2:17. Y aquí está la clave para nosotros. Cómo todo esto que vimos que está muy distante de nosotros, pero que va del daño más grave al daño más leve, lo podemos aplicar, podemos buscar restitución, vivir en ese ámbito hoy en día. Pedro dice, honra a todos. Honra a todos. Honrar a todos. Honra a todos. Dice, ama a los hermanos, teme a Dios, honra a las autoridades, pero observa, honra a todos. Honra a todos. Estima, valora a todos, respeta a todos, reverencia a todos. Respeto, valor, estima, dar respeto a la persona, dar respeto a la vida, dar respeto, estimar a la propiedad de la persona. Honrar, ese es el principio que Pedro pone en la mesa. Fíjate bien, Pedro escribió esta carta, lo decía la semana pasada, en el año 60, 30 años por ahí, 30 años después de la resurrección de Cristo. Se le escribió a una comunidad que, como tú y como yo, una comunidad de fe,
no eran judíos. Tú y yo no tenemos un trasfondo judío. No conocemos porque leemos la Biblia. No pertenecemos, no es nuestra cultura. No somos mexicanos. Pero esta comunidad del año 60, como nosotros, hemos creído en Cristo y vivimos en este mundo y vivimos en esta realidad. Y esta comunidad a la que Pedro le está escribiendo es una comunidad que vive en el exilio, que ha dejado todo por creer a Cristo y que está sufriendo por su fe. Pero no es solo una persecución como a veces nos imaginamos de martirio, sino ha tenido que tomar decisiones complicadas. Ya no puede trabajar donde antes trabajaba, porque eso no agrada a Dios. Ya no consume el alimento que comía porque ese alimento, estoy poniendo ejemplos, no estoy diciendo que así sea, por favor. Y entonces se ha puesto en una situación complicada y difícil, hasta ha tenido que moverse de ciudad, porque ha sido expulsado por su fe. Y Pedro les dice, en medio, todavía está a punto de comenzar la primera gran persecución del siglo I con el emperador Nerón, y les dice, honren a todos, respeten a todos, denles estima, valoren la vida, la persona, la propiedad. En el fondo de todas estas disposiciones que acabamos de ver en el Éxodo está eso, el respetar a los demás, el dar honra. El problema es este. El problema es que está en nuestro corazón. El problema está en nuestro corazón. Porque de dentro del corazón es donde salen los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la envidia, la soberbia, la maledicencia, la insensatez. El problema no está afuera, les está diciendo Pedro, está dentro de ti. No podemos dar honra si no comenzamos con nosotros mismos por dentro. Todas estas reacciones y acciones que estas ordenanzas en Éxodo para el pueblo de Israel regulan, tienen que ver con el corazón. No son solamente disposiciones externas o leyes, sino están tratando con las intenciones del corazón. ¿Y sabes qué dice Pedro? Porque la pregunta es, ok, honra, respeto. ¿Cómo le hago? Primero, versículo 11 del capítulo 2, les dice Pedro, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este es un problema del corazón. De hecho, Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, hace toda un comentario de la ley y habla del no matar y habla específicamente del ojo por ojo. En Mateo 5, a partir del versículo 21 hasta el 42 vas a encontrar esto. Y lo que dice es, Jesús básicamente, no solo el que priva de la vida, quita la vida y efectivamente muere es sujeto, es un homicida, sino el que ¿qué? El que odia y el que incluso llama tonto a su hermano. Es un problema del corazón que comienza desde el desprecio, desde la deshonra. ¿Te das cuenta? Pero tú y yo nos enfrentamos a la injusticia y nos enfrentamos a los accidentes y nos enfrentamos a muchas circunstancias de la vida que nos lastiman, y una buena parte de eso son ejecutados por personas. Y cuando eso sucede no podemos apreciar ni estimar. Comienza el desprecio que se convierte en odio. Y Jesús equipara y dice, hey, no es nada más esto, porque ojo, los escribas y los fariseos lo que hicieron fue minimizar esta legislación que acabamos de leer. Quitaron todo y solo dijeron, el que hiera a otro y muere es homicida. Y todas las demás disposiciones las minimizaron. Y eso es injusto. Y eso produjo más rencor. Y entonces Jesús pone el ojo en el corazón.
La idea del ojo por ojo es: no hagas venganza por ti mismo. Nunca fue la lex talionis una idea de que tú ejecutaras la venganza. Al contrario, es una limitación al deseo de venganza personal. No ejercer juicio y venganza personal por un insulto personal contra uno mismo. Ejecutado contra uno, quiero decir. Es un problema del corazón. Y Pedro dice: hey, honra a todos, pero antes de que honres a todos, abstente de los deseos que batallan contra tu alma. La palabra en realidad es: distánciate de esos deseos. Distánciate del desprecio. Todo esto comienza con un desprecio. Se convierte en un odio y ese odio se vuelve en venganza. Y ojo, porque no necesitamos ejecutar para estar en esa situación a una persona. Simplemente al sentir eso estamos condenados por este mandamiento. Abstente de los deseos, distánciate, pon distancia. Y es como un círculo virtuoso, porque la manera en que yo puedo poner distancia es cuando yo estimo y valoro a la persona y sus cosas. Cuando siempre en mi mente honro a todos. Segunda cosa que dice Pedro, versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Portarnos bien, hacer el bien. No solo interno, honramos distanciándonos del desprecio, del odio y de la venganza, poniendo de por medio, enfriando las cosas, sino que también tenemos que actuar haciendo el bien. Hacer el bien. No reproches, buen testimonio, buenas obras. Ahora el problema es que lo que Jesús nos pide y lo que Pedro está hablando aquí es hacerlo incluso cuando la otra persona es la que está atacándonos, hiriéndonos y lastimándonos. En esas condiciones también tenemos que honrar, dar valor, dar estima y perdonar. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Estamos en las mismas condiciones, que estos hermanos nuestros del siglo I. En el año 64 comenzó la primera de 10 grandes olas de persecución contra nuestros hermanos creyentes del siglo I. Y déjame decirte una cosa: en el año 313 tuvieron que reconocer y permitir el cristianismo en el mundo, porque esto hicieron nuestros hermanos y esto funcionó. Eran 3 millones de creyentes y llegaron a ser 60 millones en 2 siglos. Esto funcionó. Honra a todos. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil. No es fácil distanciar y lidiar con nuestros deseos, con la inclinación natural a buscar venganza a buscar justicia por nosotros mismos. Eso es lo natural. Lo que no es natural es lo que Cristo nos pide, pero lo que no es natural es suplido por su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hacer el bien, una acción constante de hacer bien. Ahora, yo pensaba y veía cómo esto funcionó hace tantos siglos. Y esto sigue funcionando, es palabra de Dios. Y tenemos que abrazar este principio de honra. Pero pensaba y decía, a ver, Pedro nos habla de honra. Pedro, hablándonos de honra. Pedro, recuerdas la historia de Pedro, ¿no? Los últimos instantes de Jesús en la tierra, antes de morir, están cenando y Jesús les anuncia que alguien lo va a traicionar y Pedro dice, yo no, yo te voy a honrar, Señor, hasta mi vida voy a dar por ti, yo te voy a honrar, Señor.
Y le dice, ay, Simón, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y salen de ahí y se van ¿a dónde? Al huerto de Getsemaní. Y Jesús está en su momento en el que está sintiendo lo que va a pasar en su carne, en su humanidad. Va a morir de una forma salvaje. Y Pedrito, entre los discípulos que estaban ahí, no pudieron ni siquiera estar con él velando. Lo deshonraron, se durmieron. Y le dice, Simón, ¿duermes? Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo 1 hora? ¿No has podido velar conmigo 1 hora? ¿Eso es honra? Yo digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este Pedro que ahora tiene esta lucidez? Que ahora tiene esta claridad. Significa algo que tú y yo podemos estar en medio del desprecio, del odio y del rencor y buscando justicia y venganza. Y podemos estar caminando con Jesús y estar en medio de esto que nubla nuestra vista. Pero hay un momento en el que tú y yo podemos tener lucidez para tomar la decisión correcta, para pasar de la deshonra a la honra. Después del huerto de Getsemaní, Jesús sale de ahí. Y es en ese momento donde va a ser arrestado. Y entonces llegan y van a arrestar a Jesús. Esta historia está en los 4 evangelios, pero el evangelio de Juan, acompáñame ahí, Juan 18, versículos 10 y 11, nos cuenta algo. Nos da un detalle que en los otros se cuenta, pero no con este detalle que está aquí. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Les está diciendo a los que van a detenerlo. Y les dijo, yo soy. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Versículo 8, Juan 18. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Este hombre es el que 30 años después nos dice honra a todos. Es este mismo hombre que no pudo con sus deseos carnales y no pudo velar. Este es el mismo hombre que con sus deseos estaba deseando seguir a Jesús y al mismo tiempo no pudo velar. Y en el momento en el que sintió el ataque, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Tomó la espada. ¿De dónde sacó la espada? O sea, andaba armado. Sacó una espada y cortó oreja y hasta rabo. Honra a todos ese principio. Y lo entendió. Lo entendió este hombre, porque fue transformado por la gracia de Dios. Pero fíjate lo que dice el versículo 11, y con esto vamos a terminar. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. El mundo dice ojo por ojo. Buscamos una retribución, una restitución, y eso es justo. Pero Cristo nos dice, honra a todos. Y la única manera en la que tú y yo podemos honrar a todos es distanciarnos del odio y del desprecio y de la venganza que hay en nuestro corazón y hacer el bien. Pero ¿cómo lidiamos? ¿Cómo damos ese paso? Tienes 2 opciones. O agarras la espada o agarras la copa de Cristo. ¿Qué tienes en la mano? Cristo dice, mete la espada en la vaina, guárdala. Guarda la espada del desprecio, del odio, del rencor, métela. Porque yo estoy agarrando la copa del juicio, del sufrimiento y del insulto para morir por ti, por tus pecados y transformar tu vida.
Si tú y yo queremos vivir este principio en este mundo difícil en el que vivimos de honra, necesitamos guardar la espada y tomar la copa de Cristo. Esa es la única manera en la que tú y yo podemos dar honra y vivir honrando a Dios y honrando a nuestros semejantes, aun cuando ellos nos deshonren. Ese es el ejemplo de Jesús. ¿Qué tienes en tu mano el día de hoy? ¿Qué tienes? ¿Una espada? Lista para... Suéltala y mejor toma la copa de Cristo. Y regreso a Pedro 60 años, 30 años después, 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuimos llamados, queridos hermanos. Para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía, cuando lo herían y lo quisieron herir y lo mataron, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Querida familia, ese es el reto. Honremos, podemos honrar. Mete la espada y toma la copa de Cristo. Sigamos el ejemplo de Cristo. No sé qué estés viviendo. ¿Estás sintiendo odio, desprecio, rencor, deseo de venganza? A lo mejor estás en un juicio, a lo mejor estás en una demanda, estás en un... No sé en qué estás. Cualquiera que sea, tú y yo podemos, fíjate bien, seguir el ejemplo de Jesús. Ir a Él para que nos ayude a entender qué es lo justo, qué es lo que Él quiere que hagamos en la situación en particular. Y sabes, no tengamos miedo. No tengamos miedo de lo que Dios nos diga y de lo que estamos viviendo, porque nosotros antes éramos, dice Pedro, versículo 25, como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y protector de nuestras almas. Si guardamos la espada y tomamos la copa de Cristo, estamos en el mejor lugar, en el lugar de seguridad. Pase lo que pase, Él es nuestro pastor y Él es nuestro protector. Señor, te damos gracias porque podemos venir a tu palabra. Y yo sé que muchos de nosotros estamos sufriendo, Señor, injusticia. Yo sé que también muchos de nosotros hemos causado daño, Señor, y estamos sufriendo las consecuencias. En esta mañana, Señor, también venimos con un corazón abierto y sincero, porque queremos tratar cualquier sentimiento de desprecio, de amargura, de rencor, de venganza, de odio, haya sido por la razón que sea. Nos venimos a presentar con confianza ante el pastor y guardián de nuestras almas, a quien podemos encomendar nuestra causa. Querido hermano, encomienda tu causa al Señor. Encomienda. Aún si sientes odio, rencor o deseo de venganza, dile: Señor, siento esto. Ayúdame, encomienda tu causa, encomienda. Señor, aquí estamos, frente al pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es el mejor lugar, Señor. Aquí está nuestra causa, Señor. Aquí está nuestra petición. Aquí está, Señor. Nos distanciamos del odio, nos distanciamos del desprecio, nos distanciamos de la venganza, para que podamos estimar a los demás y honrarlos, Señor. Gracias por ser nuestro buen pastor, Señor.